Estamos, ¿no? Listo, ahí tenemos por qué son sinópticos, porque tienen la misma estructura. El problema sinóptico. Hay un problema sinóptico. ¿Cuál es el problema que tienen estos tres evangelios? ¿Cuál es el problema que tienen? Que hay relatos que tienen diferentes contextos. Que hay relatos que agregan más contenido. Hay otros que tienen menos contenido. Hay otros que son muy cortos, otros que son muy largos. Entonces, pero ¿por qué uno dice una cosa y en el otro otra? ¿Por qué en la resurrección en uno aparece un ángel y en otro dos ángeles? ¿Por qué en uno dice que está dentro y en los otros dice que está afuera? ¿Por qué? ¿Por qué las bienaventuranzas son 8 en Mateo? Bueno, son 9, pero la 8 y la 9 son iguales, en la misma idea. Pero en Lucas son menos. ¿Por qué en Mateo los pobres de espíritu son los que entran en el reino de Dios o de los cielos, y en Lucas son los pobres en términos económicos? ¿Por qué tanta diferencia? Hay una explicación. Hay un problema sinóptico ahí. ¿Y cuál es el problema sinóptico? Ya que los evangelios fueron construidos a partir de diferentes fuentes. ¿Recuerdan de las fuentes, no? Hay varias hipótesis. Una dice que el primero fue Marcos, en escribirse. ¿Sí? Después se escribe Mateo. ¿Sí? Y se escribe después Lucas. Pero en ese tiempo había una tradición oral. Y esa tradición oral que contiene los dichos de Jesús, los dichos, lo que él habló y lo que él vivió, ¿ya? Le llaman la fuente Q. Entonces, la fuente Q fue utilizada para Mateo y fue utilizada para construir Lucas. Pero de Lucas hay un porcentaje, lo voy a hacerlo ahora. Marcos, Lucas, Mateo. Entonces, lo común que hay en los tres es Q, la fuente Q. Pero hay un material que está solamente en Marcos y está solamente en Mateo. Hay otro material que está solamente en Mateo y está en Lucas, pero no está en Marcos. Y hay otro material que está solamente en Mateo, la fuente de Mateo. Hay otro que solamente Marcos y otro solamente Lucas. Este porcentaje de aquí. Que no están en los otros. Entonces hay muchas fuentes. Entonces, como sucedió eso, se explica la diferencia. Es decir, cuando se escriben los textos, ¿ya? Lo hacen con una intencionalidad teológica para dirigirlo a un público específico, a un público particular. Por ejemplo, Mateo fue dirigido ¿a quiénes? ¿A quiénes fue dirigido el Evangelio de Mateo? ¿Se acuerdan o no? Fue dirigido a las iglesias de judíos o de cristianos judíos o judíos cristianos. Eran hebreos que se habían convertido al cristianismo. Entonces Mateo les escribe a estas comunidades, se cree que las escribe en Antioquía, le escribe, ¿cierto? ¿Y por qué uno se da cuenta de esto? Porque todo el material de Mateo, todo el contenido de Mateo, tiene una intencionalidad. Mostrar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Decirle a esas comunidades, este es el Mesías. De él hablan los salmos, de él hablan los profetas, de él habló Moisés, y se preocupa mucho de citar el Antiguo Testamento. De Mateo, y casi todo está citado. O sea, todo es referencia del Antiguo Testamento. O sea, el Evangelio de Mateo, ¿qué trata de hacer?
demostrar que este Jesús, el Nazareno, es el Mesías, es el Rey ungido. Mire qué hermoso. En cambio, Marcos, que escribe en Roma, para las comunidades cristianas en Roma, y Lucas para todos los gentiles, para el mundo griego, porque él escribía muy bien el griego. Se cree que Juan Marcos, posible escritor, ya la Iglesia dice ahí en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, dice que no hay exactitud de cuándo se escribió y quién lo escribió. ¿Ya? Se cree que fue Juan Marcos, un jovencito, ¿ya? Que presenció lo más posible cuando Jesús lo crucificaron. Que presenció cuando le preguntan a Pedro, ¿se acuerdan? Ah, pero si tú eres uno de ellos. No, yo no soy, y lo niega. Y de pronto reconocen a un muchacho que también y sale arrancando. Se cree que ese Juan Marcos es el posible escritor. Juan Marcos, otros dicen que es el sobrino de Bernabé. Y este Juan Marcos es un jovencito que trabaja como secretario para el apóstol Pedro. Era el traductor, porque Pedro era israelita, era judío, era hebreo, ¿sí o no? Entonces el que le traducía todo, dicen que era este Juan Marcos. ¿Viste qué bonito? ¿Ya? Por eso son diferentes fuentes, diferentes destinatarios. No es que se contradigan, para nada. ¿Ya? Y la otra explicación, hoy me estoy demorando mucho en esto, la explicación de la forma, cómo fue escrito. ¿Ya? ¿Cómo fue escrito? ¿Por qué hay diferencias? Porque hay géneros literarios diferentes. Hoy yo tengo todos esos géneros literarios. Están las parábolas, las comparaciones, los relatos maravillosos, ¿ya? Son recursos literarios que se usaron para tratar de dar a conocer con mucha precisión, ¿ya?, a Jesucristo. Ahora, si yo hago una lectura fundamentalista de los evangelios, puedo cometer errores. Porque ahí hay figuras literarias que yo puedo interpretar que eso fue así, tal cual, cuando el escritor usa la figura literaria para dar a conocer una verdad. Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Tiene muchos géneros literarios, eso deberíamos saber, ¿ya? Eso. El contexto histórico de los evangelios, ustedes saben en qué tiempo más o menos fueron escritos: 60, 70, 80, del año 30 al año 60, 30 años, al año 70, 40 años. En esos 40 años casi no se escribió. ¿Por qué? Porque antiguamente la gente aprendía a través de la transmisión oral, no se escribía. Hoy en día cada uno tiene un cuaderno, tenemos libros. En ese tiempo no. Los maestros enseñaban con tanta precisión y con tanta elocuencia que el discípulo se aprendía de memoria, ya, tal cual como el maestro lo enseñaba. Se cree que Jesús así aprendió también. Todos aprendían así en ese tiempo. El maestro se sentaba y enseñaba, y el discípulo iba grabando. De ahí que antiguamente había muchos métodos, muchas formas de memorización, y una de esas es el ritmo, el canto, el salmo. El salmo se canta, tiene ritmo, y ese ritmo a uno lo ayuda a memorizar. Imagínense un niño judío cuando realizaba su fiesta de los 14 años, el Bar Mitzvah. La pronunciación no soy buena. El niño tenía que recitarle un libro del Pentateuco en ese tiempo, un libro del Pentateuco, con precisión. Nada que la idea central, da lo mismo si es literal o no,
Es como los abogados, tienen que aprender la ley literalmente. Y en ese tiempo la gente aprendía así, los apóstoles aprendieron así, Pedro aprendió así. Todos los niños judíos pasaban por la escuela, no eran ignorantes. Pedro no era un pobre pescador ignorante, no lo era, ninguno lo era. Todos los niños pasaban por esta educación de aprendizaje, por esta educación, por esta metodología de aprendizaje, la memorización. Entonces, todo lo que Jesús vivió, todo lo que Jesús dijo, los apóstoles lo aprendieron tal cual y lo transmitieron tal cual. Existía la transmisión oral. Entonces, como que ellos no sintieron la necesidad de escribirlo, pero empezaron a poner acontecimientos que había. Uno, empezaron a morir los apóstoles, empezaron a desaparecer, se creó la urgencia de tener que escribir. Dos, el mensaje empezó a ser, ¿cómo se dice?, predicado hacia Europa, hacia el Asia, ¿me entienden? Hacia Roma, hacia Europa, se empezó a expandir. Entonces había la necesidad de que el mensaje fuera el mismo. Usted sabe que cuando usted le cuentan algo y se lo cuenta ella, va. ¿Qué piensa hay? El regresando, cambiando, se van agregando, se van quitando, se va volviendo mucho. Entonces surgió la necesidad de escribir. Otro, en esos primeros tiempos se pensaba que la parucía, la venida del Señor, era inminente. ¿Para qué escribir? Pero pasaron los años y Pablo empieza a mandar cartas, a decir que no se, ¿cómo se dice? No se angustien porque Cristo no viene, que es un misterio, Dios tiene en sus manos la venida, así que el que come tiene que trabajar, ¿se acuerdan? Pero algunos se estaban aprovechando, no estaban haciendo nada, no siguen el Señor para que yo seguir trabajando. Entonces empezaron a dar cuenta que esta interpretación literal de la venida del Señor no era tan así.